Qué hermoso este tiempo de alabanza. Cristo es poderoso. Cantamos, poderoso. Me libraste, me salvaste. Y esto es porque Cristo es poderoso. Cristo es el Hijo de Dios, hecho hombre. Cantamos la gloria de la cruz. La cruz es gloriosa. Y quiero que se enfoquen en la gloria de la cruz, porque en esa cruz vemos dos aspectos muy importantes. Lo que nos compartía en la lectura el pastor Roberto cuando nos leyó Tito 3, y a mí me encantan los peros de la Biblia, pero no en el sentido de duda, porque hay una intención en eso muchas veces, pero como que es una intención de duda. No me refiero a eso, sino hay muchos peros en la Biblia que son una transición. Nos leía ese pasaje y aparecía un pero viene de algo atrás, de lo que Dios estaba hablando y diciendo acerca de la condición del hombre, pecador, malvado, rebelde, enemigo, injusto, todo lo que se nos predicó en el capítulo 1 de Romanos. Entonces todo eso, o sea, con esa condición del hombre, merecedores del justo juicio de Dios, que es según verdad, como lo vamos a ver hoy, Dios manifestó su bondad al enviar a su Hijo Jesucristo a salvarnos, a tomar nuestro lugar, a cargar nuestros pecados, a pagar por nosotros. Entonces vemos ese enfoque de que ahí en la cruz, Cristo, a través de ese sacrificio, expió la ira de Dios, de ese Dios santo y justo que era sobre nosotros. Nosotros somos los pecadores, nosotros somos los enemigos, nosotros somos los rebeldes, nosotros somos los que hemos desobedecido a ese Dios y su ley, su palabra santa. Así es que ahí Cristo en la cruz propició la ira de Dios y cambió esa ira justa de Dios sobre nosotros, sobre sí mismo. Pero el otro enfoque también es glorioso, por eso me encantó cantar, y yo cuando estaba cantando que la cruz es gloriosa, la gloria de la cruz, porque también el otro enfoque muy importante es que una vez que una persona ha creído en Cristo, ha entregado su vida, se ha rendido a Él, y el Señor le ha aceptado, entonces recibe perdón, salvación, vida eterna, como lo vamos a ver hoy, una vida inmortal, con tu cuerpo y alma en plenitud, gozando de las bienaventuranzas en los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Te imaginas lo que es esto? No tenemos capacidad para entender esto. Así es que mis hermanos, acompáñenme, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición sobre este segundo capítulo en nuestra serie del libro de Romanos, arraigados en el Evangelio. Padre, te damos muchas gracias por esos peros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Señor, qué hermoso es conocerte a través de tu palabra, a través de esa revelación que tu Espíritu Santo abre nuestros ojos y nuestro corazón para ver tu carácter, primeramente santo y justo, y por ese carácter santo y justo tú demandabas un justo juicio, tu ira sobre el pecado, sobre el pecador, pero tú también manifestaste tu bondad, abriendo la puerta de la misericordia, de la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, tu amado Hijo, para poder tener perdón de pecados, salvación, una vida nueva aquí para adorarte y servirte, y también una vida eterna, inmortal, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias, bendícenos ahora, te ruego, te suplico,
que esta palabra, Señor, la lleves a sus corazones y hagas una obra de fe, una obra que te glorifique, que sea testimonio de tu palabra viva y eficaz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, es un gozo nuevamente estar aquí por diferentes eventos, situaciones. Como saben, ustedes han participado. No había estado en mi rol de predicación, así es que ahorita le preguntaba a mi hermano Víctor, ¿sigo yo? ¿Quién sigue? Porque tengo un tiempito de no subir a compartir la palabra, así que es un gozo estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo el capítulo 2 en esta serie de arraigados en el Evangelio. Y este tema, como pueden ver en la pantalla, tiene un título, El mundo judío culpable. Pero este capítulo lo vamos a dividir en dos partes, así es que estén atentos. Va a ser capítulo 2, versículos del 1 al 11, y vamos a hacer una cosa ahorita que voy a compartir. Quiero ir introduciendo y decirles, mis hermanos amados, y me gozo mucho en expresarles los términos que Dios tiene para ustedes, siempre, amados de Dios. Imagínate, ustedes, cada uno en Cristo, son amados de Dios. ¿Cómo te sientes cuando yo te digo amado de Dios? O con ese gozo y amor con el que el pastor Roberto les recibió, les dio la bienvenida, ¿verdad? Amados, mis hermanos, amados de Dios, benditos. Ustedes son hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, ciudadanos del cielo. Han entrado en el reino de Dios por el nuevo nacimiento. Como cantamos, han sido hechos libres. Nos libraste, nos salvaste, son nuevas criaturas, tienen una nueva vida. Todos pudieran dar testimonio de que las cosas viejas pasaron. ¿Cuántas cosas, mis hermanos? Pónganse a pensar ahorita cuántas cosas viejas han pasado de tu vida sin Cristo antes. Serían incontables, ¿no es cierto? Si las enumeras. Dale gracias al Señor por cada una de ellas, porque ha sido gracias a Cristo, gracias a la gracia de Dios, gracias a la presencia del Espíritu Santo que mora en el creyente, gracias a ese Cristo resucitado, gracias a esa nueva vida que es una regeneración, un corazón cambiado, una mente renovada también. Es gracias a esa nueva naturaleza que recibimos de ese sacrificio completo de Cristo, su muerte y resurrección, que tenemos un poder decir, mi vida vieja pasó, he aquí ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y también piensa cuántas cosas nuevas ha producido Cristo en tu vida desde que le conoces, desde que te convertiste. Yo quiero usar mucho esta palabra porque es bíblica, conversión. De hecho, hoy voy a enfatizar algunas cosas aquí en el pasaje. Conversión. No solamente, pues sí, oré cuando me pidieron que orara por mi salvación, que recibiera a Cristo, levanté la mano, esas cosas, pero no hablas de conversión. Yo me convertí hace 41 años. Mi vida se la entregué a Cristo en arrepentimiento de mis pecados, en una fe y confianza total, completa en Cristo y solamente en Él. Y le dije, Señor, por favor, perdóname, sálvame, acéptame, te entrego mi vida, creo en ti, quiero que tomes mi vida y a partir de ahora seas mi Señor, mi Salvador. ¿Y qué creen? Él me escuchó, porque Él escucha cuando le invocamos. Él escucha cuando clamamos a Él. El Señor Jesús mismo dice, el que a mí viene, yo le recibo, no le echo fuera. Ojalá que hoy, entre los visitantes, amigos que nos acompañan,
oigas el llamado del Señor que te dice, ven a mí, porque Él te recibe. Hoy te quiere recibir. Hoy al Señor le ha complacido recibirte. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. ¿Por qué? Porque siempre que se adora a Dios, siempre que se predica el Evangelio de las buenas nuevas, es ese ahora de salvación. Así es que, mis hermanos, esta carta de Pablo a los romanos aún está transformando vidas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, viva y eficaz. Tú y yo podemos leer y estudiar esta misma carta inspirada por Dios, que le dio vida y poder a personajes muy conocidos, renombrados como Lutero, como Juan Wesley y muchos más que no son de renombre, pero que también fueron inspirados y sus vidas fueron poderosamente redimidas y usadas por el Señor. Y el mismo Espíritu Santo que les enseñó a ellos, imagínate, nos puede enseñar a nosotros, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y el Espíritu Santo es Dios. Así es que es el mismo Espíritu Santo de hace siglos atrás, es el mismo Espíritu Santo que hoy mora en nosotros y se mueve en la iglesia y en el mundo. Así es que, mis hermanos amados, podemos experimentar avivamiento en nuestro corazón, hogares e iglesias, si el mensaje de esta carta se apodera de nosotros como lo hizo en siglos pasados con esos hombres de fe. Así es que el Evangelio, quiero decir que no es un nuevo mensaje, debes de saberlo. Alguien te puede decir, oye, no, eso del Evangelio como que es algo nuevo, es algo de este tiempo. Para nada. El Evangelio no es un nuevo mensaje. Fíjate que fue prometido, y de esto nos hablaba el pastor Roberto en sus 2 sermones del capítulo 1, que fue prometido en el Antiguo Testamento, y nos hizo la referencia de Génesis 3:15 desde allá. Pero luego también Isaías 1:18, cuando nos dice el Señor que vengamos a cuentas, y dice, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el poder de Cristo, es el poder de su sangre, de limpiar nuestros pecados y dejarnos tan blancos y limpios como la nieve, como la blanca lana. Los capítulos 53 y 55. Así es que, mis hermanos, la salvación que hoy gozamos fue prometida por los profetas del Señor. No es necesario preguntar por qué Pablo no se avergonzaba. No me avergüenzo del Evangelio. Estaba llevando a esta ciudad, Roma, aquella ciudad pecaminosa, el único mensaje que tiene poder para cambiar la vida de los hombres. Es el único que tiene poder para cambiar la vida de todo ser humano verdaderamente, trascendentalmente, eternamente. Solo el poder del Evangelio. Él había visto el Evangelio obrar también en otras ciudades impías como Corinto y Éfeso, y confiaba también que hoy obraría ese Evangelio en Roma. Había transformado, esto es importante, había transformado su propia vida y sabía que podía transformar la vida de otros. Eso es cuando tú empiezas a abrir tu boca. Cuando a tiempo y fuera de tiempo siempre estás buscando compartir el Evangelio, la palabra de Dios, a Cristo, porque tú eres un testigo suyo que ha cambiado tu vida, la ha transformado, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nadie te cuenta, nadie te inventa, tú eres
un testigo, tú sabes que tu vida fue transformada, entonces tienes fe en el mensaje. Ninguna persona que tenga esta experiencia de salvación verdaderamente duda absolutamente del poder del Evangelio y de toda la palabra de Dios. Hay personas que al estar leyendo algunos pasajes tienen dudas que si un gran pez realmente existiría y se habrá tragado a Jonás, el profeta, que si un viejito ahí llamado Abraham, ya siendo un viejito casi muriéndose y su esposa también viejita y estéril y todas esas cosas, como que pudieron tener un bebé y tienen dudas. Pero cuando tú tienes una experiencia personal con Cristo, cuando tu vida ha sido transformada, tú no tienes dudas del poder de Dios, del poder de su palabra. Amén. El Evangelio libra a los pecadores de la pena y del poder del pecado. La salvación, la gran necesidad de la raza humana es un tema principal en esta carta de Pablo a los romanos. Que si confesares con su boca, capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ya me estoy adelantando un poco al capítulo 10 que llegaremos, veremos. Si los hombres y mujeres se han de salvar, tiene que ser por medio de la fe en Jesucristo, como se anuncia en el Evangelio. Dice Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Gloria a Dios, Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, es un regalo de Dios. La salvación es inmerecida. Como lo vamos a ver en este capítulo 2, los judíos pensaban que eran merecedores de la justicia de Dios por ser judíos, por haber sido elegidos por Dios como pueblo, por haberles confiado la palabra, la ley de Dios a ellos y muchas cosas más. Ellos malinterpretaron y vamos a ver el tema de este capítulo 2. Por eso el tema es el mundo judío culpable, como el capítulo 1, el mundo gentil culpable. Y voy a decir el 3, Roberto. El 3 es todo el mundo culpable, por cuanto todos pecaron, judíos, gentiles, toda raza, pueblo, lengua, nación, todos, todo el mundo pecó, todo el mundo culpable. Así es que no era un mensaje exclusivo para los judíos o para los gentiles, era y es para todos, porque todos necesitan ser salvados. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, por todo el mundo. Es tremendo ese envío que hace Jesús a todo creyente suyo, a todo seguidor suyo verdadero, todo discípulo. Y también dice en la Escritura que no hay diferencia, Dios no hace acepción de personas entre judíos y gentiles con respecto a su salvación, con respecto a su justicia. La vida eterna en Cristo es un don adecuado para todos, no importa qué tan grande sea tu necesidad o tu pecado. El Evangelio siempre es una palabra de esperanza. Puede ser que hoy, aquí esta mañana, haya venido una persona muy necesitada, con un gran problema, una gran necesidad, un gran dolor, o que haya venido aquí con un gran pecado. Hace muchos años, apenas lo puedo recordar, pero ya estaba sirviendo al Señor aquí en Guadalajara, me pusieron en contacto con un pintor, pero no de brocha gorda. Un pintor, un artista, que venía del DF a vivir, a residir,
Y este hombre, un pintor de cierto renombre, con obras importantes, me pusieron en contacto con él. ¿Y sabes cuál fue mi sorpresa al visitarle? Que este hombre me dijo: yo sé que no tengo esperanza de salvación. He cometido grandes pecados, un grande pecado, me dijo. Y cuando lo estaba oyendo, inmediatamente me vino la esperanza de Cristo, la esperanza del Evangelio. Es pues en vosotros Cristo, la esperanza de gloria. Me vino a la mente el pasaje de Isaías: deje el hombre impío su pecado y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En ese amplio perdonar cabe tu más grande pecado o tus muchos pecados. No hay pecado que Cristo no haya podido pagar en la cruz para perdonarte, para salvarte. Por eso el Evangelio son buenas noticias. Gracias a Dios por tu vida, que estás aquí, que nos acompañas. Gracias a Dios que te trajo, porque te ama y hoy quiere salvarte. Esta es la vida eterna, dijo Jesús en el Evangelio de Juan: que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, porque en la muerte de Cristo Dios reveló su justicia castigando el pecado. Y en la resurrección de Cristo Dios reveló su justicia poniendo la salvación al alcance del pecador que cree. Así es que la justicia de Dios, mis hermanos, en resumen, el libro de Romanos enseña cómo uno, fíjate bien, puede estar bien con Dios. Después de que diga esto, te vas a interesar mucho en leer y estudiar el libro de Romanos. Porque en resumen, el libro de Romanos enseña cómo puedes estar bien con Dios en los términos correctos, justos, bíblicos, verdaderos. Cómo puedes estar bien con otros y cómo puedes estar bien contigo mismo. Así que la justicia de Dios, recibida por la fe, hace posible que vivamos rectamente. Estaremos tocando este punto a lo largo de nuestro capítulo. Por gracia, por fe, por palabra de Dios, su espíritu, nuevo nacimiento, regeneración, es posible que vivamos rectamente. No es solamente recibir la salvación, el perdón de los pecados. Imagínate, Cristo pone a tu cuenta su justicia. Y luego hay muchos que tratan o que quieren vivir injustamente, incorrectamente. No hay congruencia. Tenemos que entender el Evangelio, y esta fue la carga del pastor Roberto y mía, dialogando, orando, compartiendo sobre la necesidad de la iglesia. Porque quiero que estén muy atentos, porque pudiera ser mucho la actitud de nosotros hoy que tuvieron los judíos con respecto a la justicia de Dios. Que ellos se pensaban justos de sí mismos, ellos practicaban la autojusticia y pensaban que eran merecedores, pensaban que ellos eran diferentes de los perros gentiles, porque así es como se expresaban ellos, de todos los que no eran judíos. Así es que imagínate, Roma necesitaba este mensaje, y que también nosotros ahora lo necesitamos hoy día. Tú puedes ser justo en Cristo. Ahora, aquí, nos gozamos el domingo pasado mientras iba el culto desenvolviéndose, avanzando en adoración, dando palabra, predicando. Una persona de entre ustedes, el Señor abrió su corazón
y la convenció de su pecado y produjo arrepentimiento y fe y entregó su vida a Cristo. Durante la reunión, ella se fue diferente a como había entrado. Cuando llegó a su casa, su esposo le dijo: oye, ¿a dónde fuiste? Porque la vio cambiada, dice, tus ojos te brillan. Imagínate, llegó hecha nueva. Y por si no me crees, si eres creyente, ve a tu álbum de fotos, aunque ya ha de ser un álbum empolvado, porque las fotos como tal ya no existen, ahora todo es digital, ya sabes. No se disfrutan tanto. Yo ahí tengo mis diachos de álbumes. Pero bueno, ve a ver una foto tuya antes de convertirte. Especialmente así como un close-up tu cara ahí. Y luego ve otra foto cuando te convertiste y tú vas a ver que hay un cambio grande. Tú vas a ver que eres prácticamente otro. Amén. Yo te enseño las mías y tú me enseñas las tuyas, ¿ok? La mía te daba terror. Mi ceño fruncido, duro. Espero que no digas que pues no veo muchos cambios, pastor. Eso es por los años, por el polvo del camino, no por otra cosa. Bueno, pero entonces en esta sección que abarca lo que el pastor predicó, el capítulo 1, 18, del 1, 18 y hasta el 3, 20, que son, fíjate, Dios hace 3 declaraciones que juntas demuestran que todos los hombres son pecadores y que necesitan a Jesucristo. El pastor Roberto nos habló de la primera declaración: el mundo gentil es culpable, y está contenida en Romanos 1, del 18 al 32. En esta sección que vamos a estar viendo, que es la segunda declaración, el mundo judío es culpable. La vamos a ver en 2 partes, para ver después en el capítulo 3, la última declaración, el mundo entero es culpable. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí Pablo, mis hermanos, se estaba dirigiendo a sus lectores judíos en esta sección del capítulo 2, y fíjate bien, no era fácil hallar a los judíos culpables, ya que la desobediencia a Dios era un pecado que ellos no querían confesar. Los profetas, nos dicen los escritos del Antiguo Testamento, que los profetas fueron perseguidos por señalar a Israel, a sus reyes, a sus gobernantes, sus pecados, y muchos de ellos hasta matados. Y Jesús fue crucificado también por la misma razón. Así es que Pablo convocó 4 testigos para probar la culpabilidad de la nación judía, y llamaremos a 2 de esos testigos en este sermón, a uno en los versículos del 1 al 3 y al otro de los versículos 4 al 11. Ahí estarán estos 2 testigos, así que vamos de lleno al pasaje, y con el primer testigo convocado por Pablo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El primer testigo que vemos aquí en estos versículos, ya estás pensando, ya deduciste cuál crees que es. Son los gentiles. Seguramente que los judíos aplaudirían la condenación de los gentiles en Romanos 1, 18 al 32. Pablo ya había hablado de esto en el capítulo 1 y había dejado al mundo gentil culpable, había hablado de los pecados que casi ni se podían mencionar, tan perversos. Así es que para los judíos era algo que
ellos aplaudirían la condenación de los gentiles, bien merecida por esa vida tan perversa, malvada y todo eso, ¿no? Todo lo demás. Así es que en realidad, mis hermanos, el orgullo religioso y nacional de los judíos los animaba a despreciar a los perros gentiles y a no tener que ver nada con ellos. No podían ni siquiera entrar a sus casas, menos comer con ellos. Cuando Pedro entró a casa de un gentil, Cornelio, se escandalizaron. Tú lo recordarás en el pasaje de Hechos, capítulo 10. Así es que Pablo usó esta actitud juzgadora de los judíos para probar la culpa de los judíos. O sea, esa misma actitud juzgadora que tenían, la usó para culpar, para probar la culpa de los judíos, porque las mismas cosas que condenaban a los gentiles, estos judíos, ellos las practicaban. Pensaban que escaparían el juicio porque eran el pueblo escogido de Dios, pero Pablo afirmaba que su elección divina les hacía más responsables. Yo quiero darte el contexto de lo que estamos viendo, de por qué Pablo inicia así, por lo cual, o sea, en relación a todo lo que ya había dicho Pablo acerca de los gentiles hallados culpables, perversos, enemigos, depravados, haciendo cosas vergonzosas, por lo cual ustedes ahora judíos, eso que juzgan de ellos, los condena a ustedes mismos, porque ustedes hacen lo mismo. Qué tremendo. Así es que, pero Pablo afirmaba que su elección divina les hacía más responsables, mis hermanos. El juicio de Dios, esto es bien importante, el juicio de Dios es según verdad, como ya leímos aquí en el versículo. El juicio de Dios es según verdad. Él no tiene una norma para los judíos y otra para los gentiles. Cualquiera que lea la lista de pecados de Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32, no puede pasar por alto el hecho de que cada persona es culpable por lo menos de uno de los pecados. Hay pecados de la carne y hay pecados del espíritu, como nos dice 2 Corintios 7:1, lo puedes buscar en casa. Al condenar a los gentiles por sus pecados, los judíos en realidad se condenaron a sí mismos. Cuando señalas a alguien con un dedo, quiero que hagan esta prueba, por favor, señálame a mí, así, como una pistola. Cuando tú señalas a alguien con un dedo, 3 dedos están hacia ti. Tú señalas a alguien, pero 3 dedos están hacia ti. 3 dedos te señalan. ¿Te imaginas? Después de esto ya no vas a querer señalar a nadie, te vas a volver mudo. ¿Ok? Entonces toda persona se convierte en moralista. Estos judíos eran, más o menos para que te familiarices, los voy a estar mencionando así como moralistas para abrir un poco más el campo, no solamente a los judíos que eran moralistas, pero a toda persona, aún hoy de nuestros tiempos. Puede ser que hoy aquí hay alguna persona moralista, una persona religiosa, una persona que como los judíos se tenga o practique la autojusticia y esté pensando que es merecedor de la salvación, de las bendiciones, de la bondad de Dios. Así es que toda persona se convierte en moralista, fíjate bien, cuando se constituye a sí misma en un juez de los demás. Lo que tú estás diciendo es que los demás están mal y tú estás bien. Tú eres bueno, tú eres justo, como aquel que iba en contra en una gran avenida, pero iba escuchando el radio y de repente una noticia entra, oye, un loco tonto desenfrenado va por una avenida bien transitada y va en contra, y la estaba oyendo y dice uno, muchos.
¿Entiendes? Eso es lo que pasa, o sea, todos están mal, yo estoy bien. Todos los que venían eran los que estaban mal, en contra. Él era el que iba bien, imagínate, y él era el que iba en contra. Eso es lo que pasa con nosotros, eso es lo que pasa con los judíos, eso es lo que pasa con los moralistas. En cualquier momento en que juzgamos a otra persona, estamos declarando que somos mejores que otras personas, que somos superiores a otros, somos más justos que nuestro prójimo, somos más aceptables que otros ante Dios. ¿No es cierto? Espero que seas humilde y que le des la gloria a Dios cuando se acercan contigo. Oye, tú que estás más cerca de Dios. Y tú dices, pues mira, la verdad sí. ¿No es cierto? ¿Cómo te sientes ahí? Ojalá que no pequemos ahí. Podemos pecar pensando que, oye, pues si la verdad yo estoy más cerca de Dios, y pensar que pues es que yo le echo muchas ganas, hago muchas obras buenas, estoy en un ministerio. Sí, entonces es lo que nos puede pasar. Al juzgar a otros decimos, yo soy justo, él no. Yo tengo éxito, pero él fracasará. Por lo tanto, mírenme a mí, pero ignórenlo a él. Acérquense a mí, aléjense de él. Estímenme a mí, pero ignórenlo a él. ¿Sí? Aléjense de él. Desprécienlo a él. Apruébenme a mí, condénenlo a él. Sean amigos míos, apártense de él. ¿Te dice algo? ¿Te es familiar? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Lo has sentido? ¿Has tenido alguna actitud así? Dicho en forma sencilla, mis hermanos, juzgar a los demás exalta el yo y rebaja a los demás. Ensalza el yo y humilla a los demás. Ante los ojos de Dios esto es incorrecto. El pecado es pecado llenarse de justicia propia, de orgullo, arrogancia. El Señor Jesucristo mismo nos dice en el Evangelio, capítulo 7, no juzguéis a nadie, porque con la misma medida con la que tú juzgas a otro, serás medido. ¿Y qué más dice? No lo sabemos, ¿verdad? Y aún se te añadirá lo que tú eres. Tremenda esas palabras del Señor ahí. Así es que el moralista, el judío, cualquier persona moralista, religiosa, que se autojustifica, es inexcusable y se condena a sí mismo porque hace las mismas cosas. Él falla al igual que el hombre al cual está criticando. Y es lo que Pablo dice aquí, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, no importa que seas judío, no importa que seas religioso, no importa que seas moralista, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué nos dice ahí? Así es que ante los ojos de Dios, mis hermanos, el pecado es una cuestión, fíjate bien, del corazón y de la mente, y no solamente de un acto. A veces nosotros referimos o limitamos el pecado solamente a un acto, al hecho en sí, y es más que eso. El Señor toma en cuenta y ve nuestros pensamientos, ¿sí? Imagínate eso, ve el corazón, lo que sientes, lo que deseaste, y no solamente el hecho. Como voy a decir, el pensamiento y el deseo hacen que una persona tan culpable como si hubiera cometido el acto mismo. Si tú pensaste o deseaste, pero no tuviste la valentía o la oportunidad de hacer aquello, de todas maneras pecaste. De todas maneras el Señor lo sabe. De todas maneras el Señor vio tu corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y a veces ahí nos quedamos, pero si sigues leyendo en el contexto, dice, yo, el Señor.
que escudriño la mente y el corazón, precisamente. Así es que Dios sabe que muchos lo llevarían a cabo de esos pensamientos si solo tuvieran el valor, la oportunidad. Dios conoce el corazón, la mente, los pensamientos, los deseos, las intenciones. Imagínate la grandeza de nuestro Dios. Aún la intención la conoce el Señor, una intención pecaminosa. El pecado, sea pensamiento en la mente o acto público, está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, el judío, a quien está confrontando Pablo, el moralista, la persona que juzga, es tan culpable como la persona a la que está juzgando. Es por esto que no debemos juzgar, criticar, ni hallar culpables a los demás. Porque con la misma medida que estamos midiendo a otros, nos van a medir a nosotros y se nos va a añadir lo que también somos. Así es que el juicio de Dios, del que viene hablando Pablo, para con ellos, el cual ellos se consideraban exonerados de ese juicio, el juicio de Dios será ejecutado con perfecta justicia. La palabra verdad significa verdadero en oposición a lo falso, significa lo que realmente es, lo que existe en realidad, lo que exactamente ocurre. O sea, el juicio es justo y es según verdad. Porque cuando estemos siendo juzgados, Dios sabrá exactamente lo que ocurrió, la realidad, lo que es. Como vamos a ver, los judíos, como pueden ser más personas moralistas, o aquí haya alguna también, cuando piensas en el juicio, no piensas según verdad. Tú piensas en el juicio según tu pensamiento, según tus sentimientos, según tu criterio, según tu experiencia. Si tú dices, no, pues en el juicio yo sé que el Señor va a entender por qué hice tal o cual cosa. Te das cuenta, y eso no es verdad. Ese juicio no es justo y no es según verdad. Así es que sí, es importante que nosotros sepamos acerca de ese juicio, porque es un juicio justo y será un juicio según verdad, lo que acabo ahorita de mencionar. Significa lo que realmente es, lo que existe en realidad en tu mente, en tu corazón, en tu vida, lo que exactamente ocurrió. Serás juzgado según verdad. El juicio de Dios es perfectamente justo, mis hermanos. Exactamente lo que debiera ser. Nada más y nada menos. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas el Señor mira lo que está en el corazón. 1 Samuel 16:7. Así es que estos judíos del capítulo 2, o el moralista en este caso, también piensa que escapará. Esta mañana aquí puede haber personas moralistas, personas religiosas, personas que se autojustifican y aún practican la autojustificación y piensan que escaparán del juicio. Pero eso no es verdad. Eso es tu pensamiento, tu razonamiento. Es que yo siento que Dios es amor y Dios es tan bueno que no me va a castigar, no me puede condenar, dicen algunos. No es cierto. Eso no es según verdad. Es muy importante, por eso estoy enfatizando porque quiero que aprendamos bien la lección. Quiero que cuando salgamos de acá salgamos con esa visión y enseñanza clara de que el justo
de que el juicio es justo y es según verdad. Y es importante enfatizarlo porque es ahí cuando entonces, exacerbando la justicia del juicio y que es según verdad, es que se abre la puerta de la gracia. Es cuando tú vas a entender la gracia de Dios por medio de la fe a través de Jesús para salvarte de ese justo juicio que es según verdad. ¿Quién puede escapar? Nadie en términos humanos, solo por la fe en Cristo Jesús y por su gracia también inmerecidos. Así es que su ofensa es mucho mayor porque es como todos los demás hombres, hablando del judío, pecador y destituido de la gloria de Dios. Estos judíos eran pecadores, destituidos de la gloria de Dios, olvidan que Dios ve las partes más recónditas del interior del ser humano y que Dios juzgará a los hombres no solamente por sus acciones, sino también por sus pensamientos, por su corazón, por sus deseos, por sus intenciones. Imagínate qué terrible es el juicio. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice Hebreos. ¿Qué nos dice el apóstol Juan en su carta primera, en el capítulo 2? Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estos tres aspectos van a ser juzgados en ese justo juicio según verdad. Así es que el moralista, en este caso el judío, piensa que Dios es demasiado bueno para castigar. Piensa que Dios es demasiado bueno. De hecho, ahorita vamos a avanzar y dice que o ignoráis que la benignidad de Dios, la benignidad, su bondad, su paciencia, o sea, ellos malinterpretaron estas bendiciones de Dios a sus vidas. Así que cuando piensa en Dios, piensa en las riquezas de la bondad, en la paciencia de Dios, soportar largo tiempo, paciente para castigar el pecado, pensaban ellos. Por cierto, Dios es todo esto y mucho más. Lo que ellos no logran ver es que la bondad de Dios, mis hermanos, fíjate bien, la bondad de Dios no es un cheque en blanco para pecar. No da licencia para pecar. Ellos pensaban, oye, soy elegido, soy parte del pueblo de Israel, se nos ha confiado la ley, servimos en el templo, y ellos malinterpretaban esa elección, ese privilegio, por una gran responsabilidad, aún el hecho de que viviendo o haciendo los mismos pecados que ellos juzgaban de los gentiles y que no viniera un juicio inminente, rápido a sus vidas, pensaban, ya ven, Dios no ha tratado conmigo. Malinterpretando también esa longanimidad, o sea, esa paciencia de Dios, pero luego Pablo añade, dice, atesoran por su corazón duro y no arrepentido, que una mejor traducción es no convertido, atesoran ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. Tremendo, fíjate lo que ellos pensaban en esa tolerancia, paciencia del Señor, como que no había venido todavía el juicio a sus vidas, más bien en todo ese tiempo se estaba acumulando ira de Dios para el día de la ira, que es el juicio final. Así es que
Mis hermanos, tal es el caso, ¿sí? Fíjate bien, el hecho de que Dios quiere perdonar el pecado debiera estimular a los hombres a buscar el perdón, a complacer a Dios por esa bondad, esa misericordia, esa paciencia que ha tenido. Yo le doy, Señor, gracias por la paciencia. Yo recuerdo mi vida, me paso un video desde mi conciencia que tenía uso de razón. Me acuerdo ahí todavía y me veo que estaba con la sonajita. Pues un poquitito más adelante nada más, pero sí me acuerdo. Y digo, Señor, qué tremendo, gracias en verdad por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Gracias porque fuiste bondadoso. Gracias porque me podía haber caído un rayo. Rápido les cuento, o sea, era un jovencito de unos 15 años y iba caminando y pasé iba en la acera, en la banqueta, y apenas pasé por ahí, llegué a la casa y teníamos un balcón hacia la calle. Y en lo que salía así, se cayó por donde había pasado un transformador del poste que estaba ahí, se cayó un transformador. Apenas pasando yo por ahí, subiendo a la casa y me asomé al balcón para distraerme, ¡pum!, que pasa ese accidente. Digo, Señor, o sea, qué tremendo, unos minutos. Me hubiera aplastado y aparte hecho chicharrón ahí, la electricidad esa, ¿no? Piensa tú en eso, mi hermano, piensa en todas esas cosas, di, Señor, tu bondad, tu paciencia, tus providencias, tu protección, tu dirección. Por cuántas cosas hemos pasado en nuestras vidas, aún antes de venir a Cristo. Así es que, tal es el caso de si un hombre sale y peca, pensando que Dios lo pasará por alto y perdonará su pecado, está despreciando la benignidad de Dios. Es lo que Pablo les estaba diciendo, ustedes están despreciando la benignidad de Dios, su bondad, su paciencia, la están despreciando, están malinterpretando, no es así como ustedes lo están manejando, no es correcto. Piensan que Dios mira lo bueno del hombre y que dentro de cada hombre hay bien suficiente para que Dios lo acepte. Pero ustedes conocen la Escritura, que dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Así son nuestras obras de justicia delante de ese Dios santo, santo, santo y justo. Jesús les dijo a esos judíos, a los fariseos, escribas, les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15, si lo quieres anotar. Y Pablo luego en Gálatas 5 nos dice más, dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, pleitos, gritos, ya sabes toda la lista. Esas son las obras de la carne del ser humano. Y nos queremos autojustificar. Queremos seguir pensando que tenemos algo bueno dentro de nosotros que Dios debe mirar, que Dios debe tener en cuenta. Así que mis hermanos, Dios no pasa por alto el pecado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice el pasaje. Así es que mis hermanos, la bondad de Dios consiste, ya voy a terminar con este primer testigo para pasar al segundo y llegar a la conclusión. La bondad de Dios consiste en conducir al hombre al arrepentimiento, que mayormente, como les digo, la mejor traducción de la palabra, cuando dice aquí que esa benignidad, bondad, os guían al arrepentimiento, os guían a la conversión del corazón.
Así es que la bondad de Dios consiste en conducir al hombre al arrepentimiento, a la conversión, a hacer volver a los hombres a Dios en busca de justicia. No consiste en declarar la justicia propia del hombre. No podemos presentarnos delante del Señor Dios Todopoderoso con nuestras obras de justicia. No se trata de eso. A lo mejor te animas por la benignidad, bondad, paciencia del Señor, eso te anima un poco y te quieres presentar con tus justicias delante de Dios. Es lo que hacían estos judíos del capítulo 2 de Romanos. Así es que confesar sus imperfecciones a Dios, además de su justicia propia, es lo que tenían que hacer. Y tú y yo también. Buscar la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice Gálatas 6:3. Y aquí ya aparece el segundo testigo que convoca Pablo en este capítulo 2, y vamos a ver los versículos del 4 al 11, y leemos: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ya expliqué algo de esto, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este segundo testigo son las bendiciones de Dios. Es lo que Pablo viene hablando aquí, o ignora, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, que finalmente las podemos sumar y resumir en bendiciones, muchas y grandes bendiciones de Dios. Las bendiciones que los judíos recibieron de Dios no les confirieron un trato especial, sino que les hicieron más responsables de obedecerlo, ¿sí?, y glorificarlo. En su bondad, Dios le dio a Israel grandes riquezas materiales, sin duda, y espirituales, una hermosa tierra hasta ahora. Hay milagros en esa tierra. Pero una ley también justa, un templo y un sacerdocio, la providencia de Dios y muchas otras grandes bendiciones se las había dado. Y sin duda era un privilegio. Pero todas estas cosas eran inmerecidas. Y ellos pensaban que las merecían, ellos pensaron que podían con ello justificarse delante de ese Dios, presentarse con su justicia propia. Así es que Dios había soportado con paciencia, mis hermanos, muchos pecados y rebeliones de Israel y les envió a su Hijo como su Mesías, como sabemos. Aún después que Israel crucificó a Cristo, Dios le dio a la nación, como sabemos por la historia, 40 años más, hasta el año 70, cuando vino la destrucción de Jerusalén con todo el templo y todo lo que sabemos ya también por la historia. Le dio 40 años más de gracia, detuvo su juicio hasta el año 70. No es el juicio de Dios el que guía a los hombres al arrepentimiento, sino la bondad de Dios. Pero Israel no se arrepintió. Estén muy atentos porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Primero quiero que es lo correcto que vayamos al texto, que veamos qué estaba hablando Pablo, a quiénes, por qué, es lo que estamos diciendo, pero ya me estoy acercando al final, al terminar con este testigo de las bendiciones de Dios para con Israel, para confrontarlo y probar su culpabilidad
ante ese Dios, pero tiene también una aplicación a nuestras vidas. El versículo 4 nos dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, y como les digo, esta palabra te guía a la conversión. Una de las razones que da un sentido de seguridad falso, sentido de seguridad, por supuesto, ya ha sido dada por ser judío. Ellos sentían: estoy en posición de la santa ley de Dios. O sea, ellos eran depositarios de la santa ley de Dios. Y ahora añade una segunda razón para esta infundada intranquilidad. Dice: no he sido abandonado por Dios a una vida inmoral, escandalosa como la de los gentiles en el capítulo 1. Es lo que ellos pensaban. O sea, fíjate, Dios, qué consideración me tiene, cómo ve en mí algo especial y diferente, de tal manera que no me ha abandonado a una vida escandalosa así de pecado. Por eso debe ser que la bondad, indulgencia y paciencia de Dios todavía me colman. Él debe estar muy satisfecho conmigo. Ellos creían y pensaban que era porque Dios estaba satisfecho con ellos, imagínate. Así pudiéramos pensar alguno de nosotros: oye, no me ha venido esto y eso porque ha de estar Dios bien satisfecho, bien contento conmigo. Hasta le haces así para que te ponga una estrellita aquí. El propósito, mis hermanos, de la bondad de Dios no es de ninguna manera el de hacer que se sienta satisfecho de sí mismo, sino más bien el de llevar a la conversión esas bondades de Dios, esa paciencia, esa benignidad. Nosotros podríamos haber recibido un juicio isofacto de muerte, de destrucción con nuestro primer pecado. Y no fue así. Han pasado muchísimos años hasta que nos convertimos, conocimos al Señor. Tuvo mucha paciencia, mucha misericordia. Así es que cuando un judío reflexionaba sobre los vicios de los gentiles que están relatados ahí en el capítulo 1, él debe tener en mente que aunque fuera cierto, fíjate bien, que él no practica ninguno de ellos, aún así no tiene nada de qué alardear. La ausencia de cualquier número de vicios paganos no constituye en sí ninguna virtud. Es solamente la línea de empezar. Fíjate lo que te voy a decir: ni 1,000 millones de ceros juntos llegarían a un solo número positivo. Lo que el judío debe hacer es esto: debe recordar constantemente que la intención de Dios al ser tan bueno para con él es el de llevarle a la conversión, el acercarle a Dios por medio de una confianza genuina, de una entrega de todo el ser. Eso es lo que Dios está esperando. Que no ignoremos que la conversión indica un giro completo de Satanás a Dios, del pecado a la santidad, de la injusticia a la justicia, de la oscuridad a la luz, de la verdad o de la mentira a la verdad. Así es. Pablo, cuando recibió el ministerio, el Señor Jesús le dijo: para que vayas y les hables a mi pueblo y se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así es que, mis hermanos, el juicio de Dios es según las obras y será universal. Pero cuidado aquí, voy a ser muy cuidadoso en el sentido de no dar una impresión equivocada, porque cuando Dios midió las obras de los judíos, las halló tan impías como las de los gentiles.
El hecho de que los judíos en ciertas ocasiones celebraban una fiesta religiosa o que guardaban el día de reposo con regularidad, no cambió el hecho de que en su vida diaria constantemente desobedecían a Dios. Las bendiciones de Dios no los guiaron al arrepentimiento. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que predomina en tu vida? Estoy hablando al creyente en Cristo, a la persona nacida de nuevo, a la persona que es una nueva creación. ¿Qué es lo que te caracteriza en tu vida? ¿Qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que más ve la gente? No somos perfectos, ningún cristiano es perfecto, ni Pablo, ni Pedro, nadie es perfecto, pero no es el punto, sino qué es lo que nosotros hemos pecado, hemos fallado, pero qué es lo que nos caracteriza, qué es lo que predomina en nosotros, qué es lo que ve en la gente. Eso es importante porque esas obras, ese testimonio es lo que determina realmente nuestra fe. Eso es lo que dice Santiago. Una fe sin obras es muerta. Entonces, a las obras a las que se está refiriendo aquí Pablo, no está cambiando el Evangelio, y quiero enfatizarlo, sino que cuando está hablando de las buenas obras, está hablando, implicando que son las buenas obras que produce la fe, son las buenas obras que produce ya la vida de una persona que ha sido salvada, que ha llegado la gracia de Dios a su vida. Por ejemplo, David, todos conocemos la vida de David, cometió algunos pecados, incluso terribles, pero el énfasis total de su vida está en su obediencia a Dios. Ese es el punto, el énfasis total de nuestra vida, lo que determina, lo que caracteriza que realmente seamos personas nacidas de nuevo, que realmente tengamos una fe viva, una fe que hemos recibido del Señor para salvación y que se traduce en buenas obras. Esto está muy importante porque hay personas que se dicen a sí mismos cristianas, pero no les caracteriza, no predomina ninguna buena obra. No hay, como vimos aquí en David, el énfasis total de su vida no se ve en obediencia a Dios, en una vida piadosa, en una vida de devoción, de amor a Jesús, a los hermanos, a las almas. No se ve, pero son cristianos. Eso es lo que realmente quisiéramos, lloramos, para que a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, el Señor pueda hacer entender que no solamente es hacer una oración, no solamente es recibir a Cristo en el corazón en un momento y luego no pasa nada. Eso no habla de una fe verdadera, una fe viva que se traduce en obras. Es lo que Pablo estaba hablando con ellos, confrontándolos. Y por eso les dijo, el juicio de Dios es según las obras y será universal, pero en ese sentido, el que en el juicio manifieste obras malas es porque nunca tuvo una fe dada por el Señor en la salvación, no tuvo conversión y por eso sus obras fueron malas y siguieron siendo malas y fueron juzgadas. Pero si en el juicio se manifestaron obras buenas, no es porque Dios los vaya a salvar a través de las obras buenas, sino que esas obras buenas están manifestando la fe de salvación, la fe de gracia, la fe de la que habla Santiago. Es lo que quiero dejar claro en esto. Quiero que noten que el juicio se basará sobre las acciones u obras según este texto. Esto no significa que la fe no es necesaria, por lo contrario, no existe la fe sin obras. Obras justas y aceptables sin fe no existe. Así es que, mis hermanos, lo que Dios pide de los hombres es que primero crean en Él y trabajen para Él, evangelizando a un mundo perdido que está aprisionado en una necesidad desesperante. Cuando el hombre cree verdaderamente en Dios, trabaja para Dios. Nos dice claramente Santiago, dice Santiago 2, lo leo rápidamente aquí, Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Y el versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Al malhechor no le gusta lo que Dios dice. En consecuencia, lucha contra Dios, lo que Dios está hablando, lucha y combate y batalla y pelea contra Dios, se niega a doblar rodilla bajo la voluntad de Dios, no quiere rendirse a la voluntad de Dios, no obedece la verdad, rechaza a Cristo, la verdad viva y la palabra de Dios, la verdad escrita, simplemente sigue su propia forma de vivir, hace la injusticia. Eso es lo que Pablo está dejando bien claro. Pablo les informa que aunque la ira de Dios pueda no haber alcanzado al judío todavía, en la manera en que ya le había sido revelada al gentil, esto ahora no significa que nunca será derramada sobre él. Como dije, sino que acumulan ira, están atesorando, acumulando ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. Y quiero llegar al final con este segundo testigo, que son las bendiciones a las que Pablo llama para dejar la culpabilidad de los judíos, que todo aquel que hace bien será recompensado, como dice este pasaje. O sea, la palabra del Señor tiene bastante aliento, bastantes incentivos. Dios es un Dios motivador también, al que ya ha sido redimido, al que ya se ha arrepentido, el que ya ha venido a Cristo a entregar su vida y ha puesto esa fe. Dios quiere que sepa que el Señor va a recompensarlo, sea judío, sea gentil. Ninguno que hace el bien será exceptuado o pasado por alto. Todo el que hace lo bueno recibirá, dice el versículo 7, inmortalidad, vida eterna, los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria, paz, vida eterna, honra. Aquí la paz debe interpretarse, mis hermanos, en un sentido más amplio, indicando una salvación plena y libre, una participación gozosa y sin fin, con un cuerpo y un alma renovados en toda la bienaventuranza de un nuevo cielo y una nueva tierra. Incluye una dulce comunión con el Trino Dios y con todos los demás redimidos, los santos, allá la gloria. Todo eso es para la gloria de Dios. Amén. Para orar solamente quiero decirte, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios nos habla hoy. Dice Hebreos, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras a los padres y a través de los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Cristo Jesús nos ha hablado a través del Evangelio, a través de su palabra. Hoy te está hablando a ti el Señor. Él está haciendo llegar esta palabra a ti y quiere que tomes todo lo que hoy escuchaste. Quiere que te examines a la luz de estos judíos que querían autojustificarse, que se creían merecedores de la benignidad, bondad, paciencia de Dios. Que no hay aquí ninguno que salga con un corazón duro de incredulidad. Ninguno que salga de aquí con una autojusticia. Que vengas al Señor en arrepentimiento. Hoy quedó claro que si verdaderamente una persona es salva, ha recibido la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, se va a traducir en una vida justa, en una vida recta, en una vida de buenas obras, incluso preparadas por Él de antemano para que andemos en ellas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por tu santa palabra, viva y eficaz. Te damos gracias por el día de hoy, por esta reunión, por este sermón. Te damos gracias por este momento donde tú, Señor, nos muestras esa benignidad, esa bondad, esa paciencia para con nosotros.
Pero Señor, queremos aprender de este pasaje y no cometer el mismo y gran error de los judíos, Señor, que pensaron que si era un privilegio el haber sido elegidos, el haber recibido tantas riquezas, bendiciones de ti, pero pensaban que se las merecían, pensaban que ellos ya siendo poseedores de la ley santa, ellos sí podían pecar sin ser juzgados, ellos no serían juzgados y condenados como los gentiles por todos esos pecados ahí descritos en esta misma carta en el capítulo 1. Señor, yo te ruego, como tú sabes que he orado, que esta palabra la lleves al corazón de cada uno de los que hoy tú trajiste a congregarse. Que esta palabra, Señor, sea recibida no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, porque es tu palabra, Señor, la que hemos abierto. Y es tu palabra la que queremos que bendigas, es tu palabra la que queremos que llegue a los corazones y sea recibida así, para que actúe, para que no haya aquí ningún moralista, para que no haya aquí ningún religioso, para que no haya aquí ninguna persona que está confiando en sus obras, en sus esfuerzos y practicando esa autojusticia pensando que es merecedor, malinterpretando la paciencia, bondad y benignidad y riquezas tuyas para con él, cuando lo único que está sucediendo, Señor, y no lo permitas, es que está atesorando ira para el día de la ira, del justo juicio de Dios. Señor, te ruego que ninguno tenga un pensamiento acerca de su juicio, que Dios pasará por alto sus pecados. Como lo vimos hoy, tú miras y ves los pensamientos, los deseos, las intenciones y no solamente las acciones. Que ninguno aquí, Señor, piense, ya no está exento, ya no está ignorante de que tu juicio es según verdad, no según lo que creemos, pensamos o sentimos que va a ser. Sí, Señor, que uses esta palabra para que venga temor a nuestras vidas y para que hoy entendamos el gran sacrificio y glorioso de Cristo en la cruz, quien recibió ese juicio justo por nuestros pecados, que era lo que merecíamos, para que en el momento que una persona quiera creer y venir a Jesús, como puede ser alguna aquí hoy, reciba perdón de pecados, salvación, vida eterna, y ahora sí pueda estar seguro de que tiene salvación y un lugar para estar resucitado con Cristo en esos lugares celestiales. Señor, te damos gracias, bendice tu palabra, te bendecimos, te alabamos, y llévanos a vivir de tal manera que nuestra vida se caracterice por esas buenas obras, fruto de una fe viva que tú nos has dado, que hemos recibido de ti, junto con la salvación a través de ella, para traer gloria y honra a tu nombre y distinguirnos de los que no son salvos, de los que no son cristianos nacidos de nuevo, Señor, y que andan por las calles. Danos un testimonio para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.